Bien. Entonces, como les decía, vamos a comenzar con un repaso. Uno de los conceptos principales es recordar, pues, qué es este fluido, la sangre. Es el tejido conjuntivo especializado que va a formar, tiene una parte coloidal, una matriz líquida, que circula a través de toda nuestra red de vasos sanguíneos. Funciones principales del tejido, una de ellas es transportar los gases, nutrientes, hormonas y algunos desechos también, obviamente. Otra función importante es la regulación del pH y de la composición iónica de este líquido. Luego tenemos la protección contra toxinas y patógenos, la regulación de la temperatura corporal absorbiendo y redistribuyendo calor, y también bloquear y evitar la pérdida sanguínea en sitios de... Como vemos, muchas de estas funciones pues, van a estar también asociadas a los diversos componentes de la sangre. Por ejemplo, ¿quién transporta gases disueltos? Puede ser el hematíe. ¿Quién protege contra toxinas y patógenos? Puede ser serie blanca, leucocitos. ¿Quién evita la pérdida sanguínea? Pueden ser las plaquetas, y entre ellos diferentes otros componentes. Pero en cuanto al volumen sanguíneo, pues recordar que este va a depender del sexo. Si tenemos una paciente mujer, podemos estimarlo en el 6.5% de su peso corporal. En el caso del varón, puede llegar hasta un 7%, siempre es algo mayor. Y en el caso del lactante, este es un dato interesante, tiene un mayor porcentaje de volumen sanguíneo, hasta en un 8%. Generalmente y a lo largo de nuestra vida, este volumen se va a mantener constante. Sin embargo, dependiendo si tenemos alguna comorbilidad, puede sufrir variaciones. ¿En qué situaciones? Como por ejemplo, patologías renales, patologías cardiovasculares, donde vamos a tener edematizados, patologías hepáticas, en situaciones de hemorragias agudas, cuadros de deshidratación o sobrehidratación. Y también recordar que durante el embarazo, este volumen sanguíneo aumenta hasta en un 30%, de manera fisiológica. ¿Cuál es la principal causa de variación entonces? Va a ser la del volumen plasmático en el caso de una hemodilución, como lo que sucede en el embarazo, y en el caso de una hemoconcentración, lo que sucede en el otro lado de la deshidratación severa o las quemas. Recordamos la composición de la sangre, ¿cuáles son los principales elementos que recordamos? Tenemos serie roja, glóbulos rojos, serie blanca con los diferentes tipos, tenemos desde segmentados, tenemos linfocitos, monocitos, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Recordemos que si sometemos a centrifugación esta muestra, pues lo que vamos a obtener es toda la parte celular sedimentar y siempre vamos a tener una parte líquida, que es la matriz o plasma, que va a quedar como sobrenadante. Generalmente la relación es 45-55. En el caso del plasma, vemos que este elemento líquido está compuesto pues, en el 90% principalmente por agua. Pero a su vez va a estar también compuesto por proteínas plasmáticas, y estas tienen una importancia muy marcada, sobre todo para funciones importantes, por ejemplo, lo que es la presión oncótica. Acá tenemos que la albúmina, que representa hasta el 80% de las proteínas plasmáticas, va a ser la principal responsable de manejar y controlar esta presión oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? Pues recordamos que es la atracción osmótica que se ejerce sobre el agua extracelular, asegurando que ésta se mantenga en el espacio intracelular. Entonces así evitamos que se formen edemas. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestros pacientes tienen alguna enfermedad de fondo y cursan con hipoalbuminemia? Esta presión oncótica o esta barrera, este efecto de atracción se vence y nuestro paciente va a cursar con edemas. Asimismo, también hay algunas otras proteínas plasmáticas que van a contribuir también al transporte de iones, al transporte de hormonas, la albúmina también, al transporte de medicamentos y al transporte de... Tenemos otro componente del plasma sanguíneo que son las globulinas. Estas también van a ayudarnos en el transporte de algunos iones metálicos, algunas vitaminas, hormonas. Van a formar parte del complemento de factores de coagulación y también van a representar
En el laboratorio comúnmente también los vamos a denominar anticuerpos, que pueden ser producidos pues, por las células plasmáticas y que son responsables de la inmunidad humoral. Otro componente del plasma sanguíneo son los electrolitos, y eso también, pues, obviamente los vamos a poder determinar a través del laboratorio utilizando una muestra de plasma. Vamos a poder detectar numerosos iones, entre los más significativos tenemos el sodio, el cloro, el bicarbonato, el potasio, el magnesio y el calcio, principalmente. Importante, sodio y potasio, ¿por qué? Porque participan en el mecanismo de excitabilidad de las membranas. En el caso del calcio, participa en el mecanismo de contracción, pero un detalle importante es que nos va a ayudar como un cofactor en coagulación sanguínea y a su vez va a ser responsable de activar un gran número de enzimas intracelulares. También en el plasma vamos a encontrar disueltos diferentes metabolitos y nutrientes que vamos a poder determinar también en el laboratorio, como puede ser la glucosa, diferentes aminoácidos, ácidos grasos, por ejemplo, los triglicéridos, el HDL, el LDL, tenemos también los productos de desecho que mencionábamos, la urea, la creatinina, el ácido úrico. Entonces, habíamos hablado que en la sangre vamos a tener el grupo de células sanguíneas y tenemos las tres familias principales. Tenemos hematíes o glóbulos rojos, eritrocitos, los leucocitos, glóbulos blancos y las plaquetas. Y estos son de visualización e identificación muy sencilla en un frotis sanguíneo. Y es así pues que estas son las que van a estar caracterizadas en un examen hemocromocitométrico. Es el nombre complejo, pero para los amigos le vamos a decir hemograma. Esto tiene clásicamente esta presentación, donde vamos a hablar de estas tres familias. Tenemos los glóbulos rojos, y con sus diferentes características, vamos a hablar del hematocrito, de la hemoglobina, el recuento total de glóbulos rojos, las constantes corpusculares. Eso principalmente en relación a la serie roja. En serie blanca, vamos a escoger otro colorcito. En serie blanca, pues tenemos igual el recuento de glóbulos blancos, tenemos el recuento eventual y también el recuento absoluto. Ya en la siguiente clase, cuando hagamos serie blanca, les voy a mencionar por qué es importante el recuento absoluto. Y la tercera familia que vamos a tener es la familia de las plaquetas. Entonces hay que familiarizarnos con la descripción y los detalles y la información que nos va a traer un hemograma para así poder interpretarlo y no pasar por alto diferentes datos que podrían ser valiosos al momento de integrar esta información para el diagnóstico. ¿Qué tipo de muestra es la que vamos a utilizar para realizar un hemograma? Básicamente la recomendación es utilizar una entera anticoagulada, es decir, necesito tener un componente, un aditivo, un anticoagulante dentro del tubo de recolección de la muestra. Generalmente se utilizan estos tubos de tapa lila, que corresponden a los que tienen este anticoagulante DTA, que es quelar el calcio, y tiene la ventaja, va a mantener la morfología de la célula del eritrocito intacta. Entonces, después de yo haber tomado la muestra, puedo incluso aprovechar el mismo y después tomar una pequeña alícuota para hacer un extendido y voy a poder observar al microscopio las células con integridad, con las características tal cual como si recién hubieran sido extraídas del paciente. Debemos conservar la muestra a temperatura ambiente, idealmente un máximo de 2 horas, y si voy a realizar de repente alguna investigación posterior, debo mantenerla en refrigeración, pero solo hasta por horas, porque después estas células están vivas, van a sufrir algunos cambios y ya no va a ser una muestra ideal para poder volver a ser reanalizada. Hay algunos casos excepcionales donde es necesario adecuar las diferentes determinaciones de acuerdo a los pacientes. Por ejemplo, hay algunos hospitales que se utilizan pruebas de hemograma a partir de sangre capilar.
Esto va a permitir trabajar con un capilar heparinizado, estos capilares que utilizamos para hematocrito, y esto se da una micromuestra, que generalmente se va a recomendar en instituciones donde se trabaja con muchos pacientes pediátricos, niños pequeños, lactantes, donde imagínense una UCI donde tenemos pacientes prematuros de bajo peso al nacer, y si tienen ya de fondo alguna comorbilidad donde nos obliga a hacerle controles muy seguidos, parámetros hematológicos, pues podríamos estarle causando una anemia iatrogénica por múltiples punciones, por múltiples extracciones, si tuviéramos que extraer un tubo de 1 mililitro, que es de los más pequeñitos que se utilizan en pediatría. Sin embargo, con un capilar, pues sacaríamos una muestra en menor cantidad, y con lo que estaríamos evitando ocasionarle un daño complementario al paciente. En cuanto al transporte de la muestra, es importante no a exposición de temperaturas elevadas. Esto alguna vez se reportó, por ejemplo, si es que hay zonas del Perú donde la temperatura es muy caliente, por ejemplo en el norte, en la selva, y se trataba de centralizar en un laboratorio las diferentes muestras tomadas en laboratorios de periferia. Sin embargo, las muestras no llegaban en buena calidad, justamente no se había considerado que estaban siendo expuestas a temperaturas muy elevadas. Es por eso que el transporte debe ser, lo que se recomienda es que el mismo transporte sea en refrigeración. Asimismo, la agitación excesiva. ¿Por qué? Porque voy a tener dentro de un frasco las moléculas que, si las voy a someter a agitación, pues pueden llegar a alisarse, y esto podría incluso afectar la determinación de algunos parámetros. Asimismo, a luz solar directa. Ya en la fase analítica, es decir, cuando la muestra ya ingresa al laboratorio después de haber cumplido todos los requerimientos mínimos de calidad, pues en los laboratorios de mayor complejidad generalmente se tienen analizadores donde se permite trabajar entre 300 horas, o sea, con mucho volumen, y que nos permite analizar diferentes parámetros, incluso, a ver, hay desde los sistemas menos complejos que simplemente te leen 3 estirpes, es decir, te dicen cuántos hematíes hay, cuántos leucocitos hay y cuántas plaquetas hay. Hay de 5 estirpes, donde se le agrega hemoglobina, hematocrito, y hay otros, como los que tenemos en los laboratorios de mayor complejidad, donde pueden llegar hasta 25 parámetros, que es como el resultado que les mostré, y donde al tener también equipos mucho más sofisticados podemos mejorar las detecciones, los rangos de detección. Entonces nos da un respaldo y una seguridad de poder estar emitiendo datos bastante confiables. En cuanto a la familia de los glóbulos rojos, pues recordamos sus características, recordemos el tamaño, aproximadamente 7 micras de ancho, con una altura de 2 micras. El recuento total en millones de eritrocitos pues varía de acuerdo a los grupos etarios, incluso, por ejemplo, en el caso de mujeres podemos tener un recuento entre 4 a 5 millones, en los hombres un poquito más, y en los recién nacidos incluso llegando hasta 6 millones. En el caso de la hemoglobina, esta molécula que va a contarse de Matías, recordamos que esta molécula es la principal responsable de transportar el oxígeno a los tejidos, y participa también como amortiguador ácido-base. A su vez, también tenemos otra molécula, tenemos una enzima, la anhidrasa carbónica, que va a ser responsable que el hematíe también colabore con el transporte de CO2. Recordemos dónde se van a originar los eritrocitos. Para esto vamos a denominar a esta fase hematopoiesis. Tenemos que en vida intrauterina, de acuerdo a los meses de vida fetal, pues vamos a tener que un foco inicial de hematopoiesis va a ser el saco. Vemos que al tercer cae aproximadamente y va siendo reemplazado por el foco hepático, asociado a un núcleo del vaso esplénico. También cae rápidamente. El centro hepático va a durar casi hasta final de la gestación,
y va siendo reemplazado progresivamente a partir del 4.º mes de vida fetal por el centro mieloide. Este lugar de formación, desarrollo y especialización de las células nos va a acompañar hasta buena parte de la vida de infancia, y posteriormente va a ser distribuido de acuerdo a los diferentes huesos. Tenemos, por ejemplo, huesos largos, luego costillas, esternón, ¿no? Siendo el foco mieloide el que va a persistir a lo largo de nuestra vida. Entonces, se reconocen 3 lugares principales de hematopoiesis: la fase blástica, tenemos la fase hepática y la fase mieloide. Recordar que no solamente, por ejemplo, en la médula se van a formar las células, sino hay todo un camino que debe pasar y debe seguir el glóbulo rojo, debe desarrollar y debe especializarse para poder ser finalmente una célula funcionante completa. Entonces, todo parte a raíz de una célula hematopoyética pluripotencial. Esta pluri puede diferenciar en una pluri nuevamente o en una línea diferente, como puede ser una célula madre de origen mieloide. Esta célula madre de estirpe mieloide tiene una primera diferenciación hacia la unidad formadora de colonias blastoeritroides, que a su vez va a requerir del estímulo de algunas moléculas, como puede ser la eritropoyetina, el factor estimulante de colonias esplénicas, interleuquina 3, factor estimulante de colonias monocitos granulocitos, y vamos a tener una siguiente diferenciación, acá ya hay diferenciación, a unidad formadora de colonias eritroides, que a su vez necesita nuevamente el apoyo de la eritropoyetina para poder cerrar con la producción de hematíes. Una vez que tengo esta primera fase de hematíes, lo voy a dar un proeritroblasto. Posteriormente continúa la maduración y la diferenciación. Tenemos un eritroblasto basófilo, luego un eritroblasto policromatófilo. La característica de este eritroblasto policromatófilo es que tiene capacidad de almacenar un alto porcentaje de hemoglobina, y es que todavía está en formación, está captando y tiene una cantidad considerable de moléculas de globina que van a adicionar, que puede almacenar tanta hemoglobina, llegando a estar hasta un 34%. Luego el ortocromático condensa ya el tamaño nuclear, incluso cuando podemos verlo al microscopio en los aspirados de médula se logra ver estas formas. Posteriormente vamos a tener un reticulocito, que va a ser el estadio de un eritrocito muy, muy joven que ha pasado a circulación periférica y donde va a haber ya el retículo endoplásmico. Y finalmente el eritrocito, que el maduro, que ya pasó de médula a capilar a través del mecanismo de diapedesis. Entonces, hay diferentes factores que van a condicionar y que van a estimular la producción de eritrocitos. Por ejemplo, cualquier trastorno que va a reducir la cantidad de oxígeno transportado a nuestros tejidos puede ser detectado, y esto va a estimular de los eritrocitos. ¿Cómo sucede cuando? En las anemias extremas, en la población que vive a mucha altura, mayor a 4.000 metros sobre el nivel del mar, o algunas comorbilidades como la insuficiencia cardíaca congestiva, donde tenemos, por ejemplo, algunos casos donde hay un shunt y vamos a tener sangre venosa en la sangre arterial, y esto pues obviamente va a reducir la cantidad de oxígeno disponible en los tejidos. Entonces, esta hipoxia, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos que tenemos este recuento de hematíes disminuido, va a ser detectado el renal, vamos a ver que se ha disminuido la capacidad de transporte de oxígeno, que incluso va a ser detectado a nivel renal. ¿Y qué es lo que sucede? Va a comenzar a liberar
eritropoyetina. Eritropoyetina que tiene un factor estimulante a nivel de médula ósea para la producción de mayor número de eritrocitos y así, obviamente, mejorar de manera completa el transporte de oxígeno a los tejidos. Recordemos que la eritropoyetina es en un 90% por el riñón y en un 10% por el hígado. Entonces, pacientes con enfermedad renal van a tener seriamente comprometido este mecanismo de feedback positivo a partir de la eritropoyetina y una complicación o un signo característico de la enfermedad renal crónica es que cursan con... En el caso ya de la maduración de los eritrocitos, esta va a depender mucho del estado nutricional del paciente. Para eso tenemos cofactores que van a jugar un rol importantísimo, como son la vitamina B12 y el ácido fólico. De existir un fallo en la maduración, es decir, de existir un estado carente nutricional, pues vamos a tener una anemia nutricional, una anemia carencial. Recordamos cuál es el vida de los eritrocitos, no van a ser perpetuos, pues tienen un tiempo de vida medio a nivel de sangre periférica de 120 días. ¿Y cuáles son las características o qué es lo que debería cumplir un eritrocito maduro? Como para decir con qué se gradúa un eritrocito. Principalmente debe poder metabolizar hacia ATP, debe tener esta característica de la flexibilidad de membrana porque va a recorrer todo a través del torrente sanguíneo todos los tejidos, debe ser capaz de transportar iones en su membrana y debe mantener el hierro en forma ferrosa. Con estas 4 características, pues podemos graduar a nuestro eritrocito. Muy bien, ya eres un eritrocito funcionante y maduro, trabaja. Obviamente, así como producimos, también debemos tener una fase compensatoria para destruir y depurar aquellos eritrocitos que llegan al término de su vida, ya sea porque durante su vida han sido dañados o porque ya terminan los días. Y generalmente esto sucede una vez que la membrana del eritrocito se comienza a hacer cada vez más frágil y durante el paso en algunos puntos rígidos de la circulación pues termina rompiéndose. Como sucede, por ejemplo, acá, donde se da la fase de autodestrucción, cuando se trata de atravesar las trabéculas estructurales a nivel esplénico, y vemos cómo sufre el eritrocito para pasar, y es muy posible de no tener esta membrana flexible, pues podría terminar lisándose. Entonces, de acuerdo al ciclo vital de los glóbulos rojos, vamos a tener nuestra masa de glóbulos rojos que debe estar intacta y que va a ser manejado principalmente por este feedback positivo en base a la eritropoyetina. Para eso necesito tener integridad a nivel renal. De lo contrario, voy a tener un paciente con anemia de causa renal. Si es que tengo un defecto en la formación de glóbulos rojos, tengo un problema en la fábrica, ¿qué es lo que puede estar pasando? O bien, efectivamente, la fábrica está mal, es decir, tengo una anemia aplásica porque no produzco las células, o alguno de los cofactores, alguno de los agregados nutricionales que requiero, como la vitamina B12, aminoácidos, hierro, ácido fólico, podrían estarse afectados y condicionar una anemia nutricional. Por el contrario, si vemos que el problema no es en masa, no es en la formación, tenemos que evaluar la siguiente fase de destrucción. De repente estamos frente a una destrucción incrementada y temprana de los eritrocitos, como puede suceder en las analíticas, donde tenemos diferentes orígenes, desde infecciosos, autoinmunes, incluso oncológicos, o también debe verse a un envejecimiento prematuro de los mismos por algún defecto intrínseco en las características. Esta es la morfología normal, si es que, por ejemplo, nosotros que somos sanitos y que tenemos buena hemoglobina, buen hemotocrito, buen recuento de eritrocitos, pues generalmente van a tener esta coloración. Vemos cómo se forma un disco circular, bastante homogéneo en la distribución, en tamaño, con los diferentes hematíes que vemos en el mismo campo. Tiene siempre una claridad central
que destaca. Sin embargo, esta no es muy marcada, ni va a abarcar todo la célula. Luego, bueno, mantienen una forma bastante similar, no existen deformidades, no existen defectos en las membranas, y si los comparamos en tamaño, por ejemplo, acá tenemos un segmentado que es francamente más grande, casi 2 veces el tamaño de un hematide, y en este caso tenemos también uno que es de mayor tamaño. Bien, entonces las alteraciones que voy a poder encontrar en los hematíes pueden ser debidos a alteraciones en tamaño, en forma, en color, e incluso también caracterizados a través de la presencia de inclusiones intraeritrocitarias. Cada una de estas alteraciones va a recibir un nombre particular. Muchos de ellos son fáciles de deducir, pero porque el prefijo pues nos va a dar mucho de... Así que vamos a revisarlo a través de imágenes para que sea más sencillo. En estos gráficos súper básicos, pues tenemos, si estos son el aspecto de los hematíes, tenemos que esquistocitos le vamos a denominar cuando encontramos fragmentos de estos. Han sufrido lesiones que han logrado que se destruyan y vamos a encontrar algunos hematíes parciales, fragmentos de estos. En el caso de los dacrio viene de lágrimas, de esta forma. En el caso de ferocitos van a mantener vamos a ver que, por ejemplo, pierde la claridad central, y esa es una característica que nos va a poder hacer sospechar, esto podría ser el ferocito. Voy a ver más de un 20% de estas estructuras en un campo, y generalmente tiene una forma mucho más redondeada. En el caso de los microcitos, pues obviamente micro, es decir, un tamaño menor, aniso, diferente tamaño. Entonces voy a tener estructuras grandes, pequeñas, todos en el mismo campo. Luego vamos a ver por qué podrían presentarse estas diferentes poblaciones. En el caso de ovalocitos tienen esta forma, macrocitos de mayor tamaño, de panocitos tienen esta forma alargada, características de las falciformes, también denominadas así. Los dianocitos tienen esta identidad, este refuerzo en el centro, que le va a dar la imagen de ser un bull, de ser un tiro al blanco. En el caso de los estomatocitos, formas de ventosas, es decir, tienen una forma mucho más elíptica y con la claridad central muy marcada. Y en el caso de los equinocitos y acantocitos, van a tener estas proyecciones a nivel de membrana. La denominación de coiquistosis es muy utilizada en el laboratorio y en los informes de hemograma, y va a referencia al hallazgo en el frotis de diferentes formas encontradas en los hematíes, en el mismo campo de observación. Por ejemplo, de repente coexisten acantocitos que tienen estas proyecciones, células diana, tenemos los estomatocitos y las células falciformes. En el caso de la anisocitosis también es otra denominación muy útil y que me va a mencionar cuando coexisten diferentes tamaños de eritrocitos. ¿Y esto por qué puede suceder? Puede suceder es un paciente que ha cursado con una anemia ferropénica, es decir, puede estar teniendo todavía una población de hematíes pequeñitos, y ya está viendo una recuperación a nivel medular que ya está liberando hematíes del tamaño normal. Entonces podríamos tener pequeñitos y normales. Asimismo, si tenemos un paciente con una anemia plástica, donde cursa con, de repente, una anemia megaloblástica, donde cursa con hematíes de muy gran tamaño, con macrocitos, megalocitos, y que llega a descenso tan marcado de la hemoglobina, de recuento de glóbulos rojos, que voy a tener que someterlo a transfusión. Le voy a dar una transfusión y voy a, obviamente, transfundir en tamaño normal, entonces voy a tener dos poblaciones, entre los grandes y los normales. Generalmente esto lo voy a denominar. Otra forma de caracterizar y de poder, cuando ya comencemos a hablar de anemias, es poder identificarlas
identifica las características del hematíe en base a la referencia de tamaño y color. Y dándole este nombre y apellido es que las voy a poder identificar de manera correcta. Es decir, yo podría tener un eritrocito que es microcítico, hipocrómico, como vemos, esto es frecuente de encontrar, ferropénica, anemia microcítica, hipocrómica. Luego tenemos anemias normocíticas, normocrómicas, como puede suceder en una hemorragia, o podemos tener también anemias hipercrómicas, microcíticas, cualquiera de las combinaciones posibles. Pero siempre es muy importante que nos acostumbremos a valorar de acuerdo a estas dos denominaciones, al tamaño y al color. ¿Y cómo es que vamos a poder, aparte de realizar este diagnóstico de tamaño y color, no solamente por la imagen, sino también apoyándonos en las corpusculares? Por ejemplo, si esta es la morfología normal, habíamos mencionado, acá tenemos un IE normal, y acá tendríamos un macrocito. Habíamos mencionado este que tiene un refuerzo central que parece un tiro al blanco, sería un, ay, se me fue el nombre, ¿dónde está? Un dianocito. Un dianocito. Acá tenemos un ectocito que tienen estas proyecciones. Acá tenemos un estomatocito que tiene esta forma de ventosa. Esto parece una muesca. Hay diferentes tamaños, vemos unos más pequeñitos, otros más grandes, entonces podríamos decir que hay anisocitosis. Tenemos diferentes formas. Poiquilocitosis también. En el caso de la hemoglobina, pues recordemos que la hemoglobina es una proteína conjugada y va compuesta por 4 grupos hemos y 2 pares de cadenas polipeptídicas. Y es el componente principal del hematíe que, como ya hemos mencionado, en la fase de eritrocito policromatófilo puede llegar a contener hasta 34 gramos por decilitro de hemoglobina. Es el que le va a dar este tono rojo o color rojo al hematíe y que va a participar en la unión, en el transporte y en la liberación del oxígeno. Tenemos acá, esta es la estructura del centro hierro y con 4 grupos pirroles. Tenemos que es una estructura cuaternaria. ¿Y cómo es que se va a dar la formación de esta proteína? Tenemos que inicialmente, a nivel de, como habíamos mencionado, comienza la producción de células sanguíneas a nivel sacrovitelino, luego a nivel hepático, también a nivel esplénico y posteriormente pasado por médula ósea. En el caso de la cadena de globina va a suceder muy parecido. Tenemos que en las fases iniciales de la gestación tenemos 2 cadenas de globina presentes a nivel fetal, la cadena epsilon y la cadena lambda. Luego vamos a tener que estas son reemplazadas por la cadena alfa y la cadena gamma, que son las que vamos a denominar hemoglobina fetal. En base a esta presencia de estas dos cadenas de globinas es que voy a denominarlo hemoglobina fetal. Posteriormente, la cadena lambda va a ir cayendo y va a ser reemplazada por la cadena de globina beta. Y esa es la que es la hemoglobina de adulto, hemoglobina A, que va a tener cadena de globina alfa y cadena de globina beta. Hay algunas variantes de globina, como la cadena delta, que podría persistir también incluso en la adulta. Tenemos acá las cadenas que participan en la embriogénesis temprana, la cadena epsilon y la cadena delta. Luego es reemplazado por la hemoglobina fetal, que característicamente es por la cadena alfa y la cadena gamma. Al nacimiento vemos que esta es la que va a dominar hasta en un 90%. Posteriormente, en la vida adulta, ya vamos a tener que es reemplazada por la cadena de globina alfa y beta, a la que vamos a denominar hemoglobina 1, que comprende más del 95% de los pacientes de vida adulta.
¿Qué otros factores van a ser necesarios para una correcta producción de hemoglobina? Tenemos, y ya habíamos mencionado, la vitamina C y el ácido fólico, que no solamente me van a ayudar para las proteicas, sino también para la multiplicación celular. Y otra molécula es el hierro, que es requerido pues, para la síntesis de mayor cantidad de moléculas de hemoglobina, porque sabemos, tenemos el centro de hierro. En cuanto a la determinación de hemoglobina, pues estos parámetros pueden variar de acuerdo a la edad de los pacientes. Clásicamente el valor de corte en mujeres, por ejemplo, esto es de acuerdo a unos datos obtenidos del mismo instituto. Mujeres no embarazos gestantes por encima de 11.5 y varones por encima de 13. Incluso algunos de estos parámetros pueden variar en el caso de que quieran ser donantes de sangre, porque se busca tener mejores valores de hemoglobina para no dejarlos tampoco en anemia después de donar. Así como existen defectos a partir de las características del eritrocito, características físicas, tenemos también algunas características funcionales y que básicamente van a depender de los componentes. Uno de los componentes principales es la hemoglobina y podemos tener patologías asociadas a alteraciones en esta cadena. Generalmente son trastornos heredados donde pueden haber mutaciones en varios genes y que van a afectar básicamente la estructura de la cadena o la velocidad de producción de esta. Y puede darse ya sea por una alteración en la secuencia de aminoácidos o enfermedades como son las talasemias. En el caso de las hemoglobinopatías, se reconocen más de 400 tipos de hemoglobina en todo el mundo. Entonces, imagínense, no les voy a pedir que se aprendan 400 variantes de hemoglobinopatías. Sin embargo, lo que sí es importante que sepan es que las alteraciones moleculares pueden afectar cualquier cadena de la hemoglobina, pero ya sea la alfa, la beta, la gamma. Sin embargo, es mucho más frecuente encontrar a nivel de la cadena beta. Pueden presentarse y de acuerdo a justamente si es homocigota o heterocigota su expresión, vamos a tener que las manifestaciones clínicas podrían pasar incluso desapercibidas o ser francamente, poner en franco compromiso la salud de nuestros pacientes. Por una de las variantes principales puede ser uno de los componentes principales sufra una modificación, por ejemplo, lo que sucede en el o de anemia de falciformes, donde tenemos que el ácido glutámico es reemplazado por una molécula de valina. Esto va a condicionar problemas a nivel de la estabilidad de la molécula, que posteriormente pues, va a ocasionar estos que en hipoxia van a sufrir estos cambios en la morfología del eritrocito. Tenemos acá diferentes alteraciones, por ejemplo, cuando la hemoglobina hemos mencionado que puede cursar con anemias hemolíticas graves, es la denominada anemia de células falciformes. Tenemos en el caso de la hemoglobina, cursan con una anemia hemolítica leve, en algunos casos anemias microcíticas leves, pasan desapercibidas. Tenemos, por ejemplo, donde se altera la afinidad por el oxígeno, donde hay una afinidad aumentada y los pacientes cursan con policitemia, o por el contrario, una afinidad disminuida, el paciente puede cursar con anemia leve, incluso cianótica. Unas hemoglobinas inestables que pueden precipitar algunos, que incluso pueden verse a nivel de los frotices, incluso eritrocitarios, como pueden ser los cuerpos de Heinz. Tenemos algunas que van a crisis grave. Luego el grupo de las talasemias, algunos con hemólisis leve y algunos con ninguna enfermedad. Los cuerpos de Heinz. Vamos a realizar la determinación del hematocrito. Habíamos mencionado que vamos a valorar la relación entre el componente celular y el componente plasmático y el componente líquido sobre un 100%. Realmente la relación es 45-55 y tenemos un pequeño buffer, un Buffy code de leucocitos y plasmas representado el 1%. El
El hematocrito igualmente va a depender de si son pacientes mujeres, varones y de la edad de los mismos. Y también es muy importante valorar en qué contexto estamos analizando el resultado que nos ha llegado. Por ejemplo, si este es mi paciente que tiene una volemia normal, o sea, pues que va a cursar en 45. Ok, hasta ahí bien. Si tengo un paciente con anemia, que tiene menos cantidad de hematíes, en correlación, vamos a tener esta diferencia por la falta de hematíes, y vamos a tener un valor de hematocrito disminuido, ¿verdad? Menor. Generalmente en valores de 30. ¿Qué es lo que sucede en el caso de policitemia? Por el contrario, voy a tener un mayor recuento de glóbulos rojos. Este incremento que me va a ocasionar que el hematocrito se incremente, pudiendo llegar a 70. ¿Qué sucede cuando tengo un paciente deshidratado? Este 100% de lo que era mi volemia normal ha cambiado y se ha reducido. Entonces, puedo tener un falso incremento en el valor del hematocrito. ¿Pero por qué? Porque es la parte líquida la que se ha sacrificado a consecuencia de la deshidratación. Sin embargo, si yo no interpreto en el contexto clínico de mi paciente, voy a estarle diciendo, sí, usted tiene policitemia, pero no estoy valorando que esta relación se ha visto alterada porque lo que ha perdido mi paciente es parte de la fase líquida de la sangre. Nos vamos a apoyar también para el análisis del hemograma y de la serie roja de los índices eritrócitos. Cuando les comenté, necesitábamos mencionar las características de los hematíes en base a forma y a color. Acá las constantes populares, los índices eritrocitarios son ayudar. Uno de los principales es el volumen corpuscular medio, que va a ser medido en femtolitros y que va entre 80 a 100. Principalmente para valorar las anemias y le va a dar la denominación de microcítica o macrocítica, es decir, volumen, me va a hablar de tamaño. Y es muy sencillo de calcular, solo necesito el dato de recuento total de hematíes y el valor del... Lo multiplico por 10 entre el número de recuento total de hematíes, recuerden en estas unidades, en millones, en el recuento, y obtengo el volumen corpuscular medio. Y que básicamente pues el tamaño, ¿no? Luego tengo la hemoglobina corpuscular media, que va a ser medida en picogramos, y lo que me va es básicamente el color. La hemoglobina sabemos que es lo que le da el color al hematíe, entonces me va a poder clasificarlo en hipocrómico, normocrómico. Vamos a obtenerlo en base a la determinación de hemoglobina por 10 sobre el recuento total de también expresados en millones. Luego tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la relación entre la hemoglobina y el hematocrito multiplicado por 100, y que va a complementar el dato de la hemoglobina corpuscular media al de el aumento del contenido de hemoglobina intraeritrocitaria. Otro parámetro importante es el ancho de distribución eritrocitaria, o que también denominado el ADE o el RDW por sus siglas en inglés, y que me va a evaluar la presencia de la anisocitosis. ¿Se acuerdan cuando mencionábamos que anisocitosis significaba que existían diferentes poblaciones, diferentes tamaños de hematíes? Pues este dato, este cálculo nos va a permitir, si es que no tenemos opción de ver la lámina, nos va a dar esta información. Si encontramos valores elevados por encima de 3, pues vamos a tener la seguridad de que existen muchos hematíes de tamaños diferentes circulando. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando todos los hematíes tienen un tamaño uniforme, vamos a tener este ancho de distribución bastante angosto, menor a 13. Sin embargo, cuando existen diferentes tamaños, grande, chiquito, vamos a ver que la curva, la campana es más abierta, mucho más, porque hay mayor complejidad en los tamaños de eritrocitos, y esto va a hacer que
el porcentaje se incremente. ¿Cuáles son las principales pruebas que a partir de hematología puedo realizar para el diagnóstico de anemias? La básica es la determinación de hemoglobina. Las guías nacionales, pero las guías que se utilizan para el diagnóstico de anemia en población pediátrica, se basan en la determinación principalmente de la hemoglobina. Uno de los métodos clásicos es la cianomethemoglobina, y hubiéramos trabajado en el laboratorio si es que no estuviéramos en modo virtual, donde básicamente lo que se realiza es a la muestra de sangre total, vamos a someterla a una intoxicación a partir de una solución que va a tener cianuro potásico, cianuro potásico, y este valor de la cianomethemoglobina, que es la molécula de hemoglobina intoxicada y que es directamente proporcional a los valores de hemoglobina, va a ser medida en un espectrofotómetro con una lámpara de 540, hacemos un cálculo y obtenemos el valor de hemoglobina aproximado. Luego tenemos otro método que es el de ácida methemoglobina, que es una metodología rápida, muy sencilla y que se utiliza, por ejemplo, en las campañas de donación de sangre, en las campañas de detección de anemia. Es en base a la methemoglobina, a la ácida de sodio. Vamos a utilizar una microcubeta como esta. Se coloca la gotita de sangre, pasa a introducirse en el lector, le damos 60 segundos y obtenemos el resultado. Muy visual, muy sencillo, muy rápido, es casi una de la cianomethemoglobina. Luego tenemos que en la determinación del hematocrito, el método clásico es el micrométodo, donde utilizamos estos capilares, obtenemos por una punción en el dedito, llenamos nuestro capilar, lo sometemos a centrifugación, posteriormente vamos a ver cómo se separan la fase celular, y esta la vamos a enfrentar a una cartilla de microhematocrito, donde vamos a tomar como referencia el valor llega el recuento, la banda de células en el capilar, y esto lo voy a continuar hasta llegar a un valor aproximado, por ejemplo, en el caso de la foto es un 40. El recuento de eritrocitos clásicamente también se realizaba de manera manual, se utilizaba una cámara Neubauer, una pipeta de toma y el microscopio procedía a contar hasta 500 y luego, de acuerdo a la fórmula, sabiendo la profundidad, la altura, el espacio de Neubauer, podría estimar la cantidad de hematíes. Por ejemplo, si se hacía un cálculo después de haber contado 507 eritrocitos en estos campos, en estos cuadrantes, podía obtener un recuento de hasta 5 millones. Se imaginarán trabajar 300 muestras al día corriendo recuentos más complicados, ¿no? Felizmente, la tecnología mejoró y existen ahora métodos de cómputo electrónico, por ejemplo, lo que es la impedancia eléctrica, este principio Coulter que vino a revolucionar el donde básicamente se utiliza el principio de conductividad eléctrica. Es decir, que cada una de estas células, cada una de estas estructuras va a ocasionar un pulso eléctrico, que va a ser, este pulso, esta intensidad de corriente va a ser proporcional al tamaño. Entonces, con este método de impedancia no solamente hago un recuento, sino también incluso puedo estimar las características de los hematíes que estoy midiendo. Me permiten de manera muy rápida estimar recuentos de poblaciones bastante significativas. Siempre, y se complementa toda determinación analítica, toda determinación que realizo en un equipo, con apoyo de una cámara de Neubauer, siempre lo voy a tener que enfrentar y confirmar a través de un examen de lámina periférica. Para eso voy a necesitar un frotis sanguíneo, que debe ser delgado, homogéneo, y que básicamente va a denotar de que un laboratorio de hematología pues trabaja con calidad. Para eso
Se utiliza, por ejemplo, nos apoyamos de la tinción Wright, que es la que nos va a dar estas fotos como de atlas de hematología, como libro, que nos permite el color, el tamaño, la forma y la presencia de diferentes inclusiones eritrocitarias. Las diferentes partes del frotis, la cabeza, el cuerpo, la cola, en cada una de las zonas donde se pueden analizar diferentes estructuras de componentes de la sangre. Por ejemplo, si este es un frotis normal, tenemos acá francamente cómo se ve aumentada la claridad central, casi del bordecito muy marcado. Hay diferentes tamañitos, por ahí que unos pequeñitos, predominan los pequeñitos, en comparación con esta. Entonces acá podríamos decir que es una anemia porque hay claridad en la coloración, podría estarle colocando el nombre. Es hipocrómica, justamente por esta clase central incrementada, y microcítica, mayor porcentaje de estructuras de menor tamaño en el campo. Si esta es una lámina normal, en paralelo tenemos que se pierde la claridad central, es decir, es hipercrómica, y el tamaño es mayor, es macrocítica. Podríamos estar frente a una anemia nutricional. O por intoxicación, tenemos esta forma característica de células falciformes. En el caso de la neoblástica, lo clásico es voy a encontrar poiquilocitosis, voy a encontrar diferentes tipos de células generalmente agrandadas, de mayor tamaño, y de ahí el nombre, megaloblástica, pero una característica importante es que en los casos de deficiencia de vitamina B12 suele acompañar estas estructuras de mayor tamaño, eritrocitos de mayor tamaño, por neutrófilos polisegmentados, de núcleo polisegmentado, es decir, que va a tener más de 3 núcleos. En este caso tiene 8 núcleos, 8 fragmentos de núcleo, y esto es característico. En el caso de los eliptocitos, tenemos que debemos encontrar más del 10% de estas estructuras para poderlo clasificar como una eliptocitosis hereditaria. Generalmente se asocian a pacientes con mielofibrosis, algunos casos de deficiencia de hierro que podrían estar recuperando ya la función, o en el caso de anemias megaloblásticas. En el caso de esferocitosis, estas estructuras que pierden la claridad central y se reducen de tamaño, pierden esta forma de disco bicóncavo y se hacen mucho más redondeadas, características también de la anemia hemolítica autoinmune o por un calentamiento de mal manejo de las láminas en laboratorio. Cuando encontramos células nucleares, en este caso podríamos estar hablando de un normoblasto, de estructura muy joven, que ha pasado de médula ósea a circulación periférica de una manera muy temprana, y generalmente porque estoy forzando a la médula a que libere estas estructuras jóvenes. ¿Y esto cuándo puede suceder? Por ejemplo, en anemias graves, en hemolisis, en talasemias y en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y es que se va a acompañar, también vemos acá las diferentes estructuras, hay anisocitosis, poiquilocitosis, hay fragmentos de matíes, o sea, y encima el recuento, así en un campo simple, vemos que no hay la suficiente cantidad de matíes, entonces debe estar cursando este paciente con un cuadro de hemólisis, de repente, que hay estos fragmentos que condicionan el estímulo a nivel de médula para que sean liberados estas estructuras muy jóvenes. Tenemos los dianocitos, característicos en post-esplenectomías, pacientes con talasemias, algunas hemopatías y también en enfermedad hepática. En el caso de los esquistocitos, tenemos que son fragmentos de células, y esto me va a notar que existe hemólisis. Y esta hemólisis generalmente va de la mano con un diagnóstico de la anemia hemolítica microangiopática. Esta anemia hemolítica microangiopática es característica de la púrpura trombocitopénica trombótica. Es un criterio diagnóstico. Puede ser también encontrado en patologías oncológicas y en quemaduras severas.
En el caso de las diferentes inclusiones eritrocitarias que puedo valorar al momento de realizar el frotis, por ejemplo, una de las más frecuentemente encontradas es el punteado basófilo. Y esto me va a indicar que existe un punteado del componente ribosómico y que podemos encontrarlo en algunos cuadros de intoxicación por plomo, en anemia blástica, es decir, que me va a indicar que existe una síntesis defectuosa de la hemoglobina. Y en la anemia grave, donde las células jóvenes todavía tienen una inestabilidad en su ARN porque no les estoy dando todo el tiempo de su maduración y desarrollo y podrían tener este precipitado ribosómico expuesto. Luego tenemos los cuerpos de Howell-Jolly, que son remanentes nucleares, generalmente en pacientes con anemia megaloblástica, esplenectomía, que son esos pedacitos de núcleo que van quedando, generalmente porque también seguro han sido forzadas las células a salir rápidamente al torrente sanguíneo. En el caso de los anillos de Cabot tenemos que son remanentes del uso mitótico. Del mismo modo, en pacientes con esplenectomía e intoxicación por plomo, vemos que es, en algunos casos, o alguna vez cuando encontré estos anillos, dije, esto parece un precipitado, parece algo raro en la lámina. Y se podía ver cómo se formaban incluso como anillos que podían girar sobre su mismo eje, pero generalmente tenían esta forma de hula-hula y de este color así violáceo. Y en el frotis periférico incluso también podemos ver algunas estructuras que no son estructuras que saltan a la vista y que si tenemos familiaridad podríamos estar detectando algunos casos de plasmodium parásitos como es el de acá. Dejando alguna bibliografía, en el caso de para hematología, nuestra Biblia es el libro del RODAC, tiene mucha información clínica y sobre interpretación de los diferentes hallazgos en hematología en el laboratorio. Este es el artículo que les comenté y que he colgado en la sesión. Esta es la referencia a los valores de normalidad que se han tomado del MINSA. He dejado este atlas de Celavision, que es muy bueno, que incluso me parece que se puede descargar al celular y cuando estén aburridos ahí pueden jugar con el atlas para ir identificando las células. Y unos 3 videitos también sobre sobre hematopoiesis y sobre células de serie roja. Bien, chicos, eso es todo.